Y tal como informamos este sábado, en Mirador Mundial, líderes europeos celebrarán una cumbre de emergencia sobre Ucrania este mismo lunes, en medio de una creciente preocupación de que el impulso del gobierno de Trump para trabajar con Rusia en el fin de la guerra los haya dejado aislados. Ahora bien, ¿cuáles serán los nuevos escenarios de cara a un posible cese del conflicto? Para analizar esta problemática y otras, voy a enlazarme con el doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Rusia, Martín Baña. Gracias, doctor, por estar acá. Tal y como veo las cosas, corríjame si no, pero esto parece ser un asunto de dos y no de tres o más. Y creo que ahí radica la preocupación o la alta preocupación que tiene Europa en este momento y para eso esta reunión de emergencia. Pero usted me lo va a contar, doctor. Adelante. Exactamente, como vos decís, este cambio que se da luego de 3 años, ahora el lunes que viene se cumplen efectivamente 3 años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, un cambio importante de cara a lo que podría ser el final del conflicto, es este acuerdo que parece haberse alcanzado entre Trump y Putin, es decir, entre Washington y Moscú, con lo cual significaría que el eventual cese del conflicto se daría gracias al acuerdo de estos dos países, un poco recordando lo que sucedió al fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando en la conferencia de Yalta, tanto Roosevelt como Stalin parecieron ordenar el futuro de la Europa de posguerra. Acá uno podría ver una situación similar en donde los presidentes de estos dos países acuerdan el fin de un conflicto que se da en territorio europeo sin tener en cuenta precisamente al país involucrado, a Ucrania, y también a un aliado muy importante de Ucrania, que es Europa. De modo que efectivamente yo creo que ese es un panorama que podemos tener en cuenta para el futuro en el corto plazo. Ahora, doctor, hay unidad en Europa en este momento en torno a esta situación y sobre todo al llamado que hiciera justamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recientemente, que llamó a los líderes de Europa a, pues, a formar una política exterior conjunta y también un ejército. ¿Es posible algo así y que esto se ponga sobre la mesa, este tipo de estrategias se pongan sobre la mesa mañana lunes en esa reunión emergente? Eso es posible, habría que ver si esa acción podría contribuir al final del conflicto. Yo creo que Putin, por cómo está posicionado respecto de sus demandas, no estaría dispuesto a aceptar esa posición. Y en el caso de Trump, creo que no le interesa demasiado, no estaría tan involucrado en esa resolución. De modo que esto parece ser o parece acordarse entre estos dos países, o el conflicto, al fin del conflicto parece acordarse entre estos dos países, en donde claramente Putin se ve beneficiado y fortalecido por la posición en la cual se encontró Trump al hacer la propuesta del fin del conflicto y el lugar en donde queda Europa y Ucrania, que quedan en un lugar de paso, en donde no tendrían ningún peso importante en la toma de decisiones en este fin del conflicto. Sería entonces, de acuerdo a su experiencia, doctor, una, vamos a llamarla así, una victoria para Putin, aunque realmente los objetivos por los cuales inició esta guerra aún no la ha cumplido, pero quizás como se ven las cosas, a lo mejor la balanza sí se inclinaría a su favor con esto, ¿o no? Exacto, uno podría pensar que en la mesa de negociaciones Putin va a poner una serie de demandas que tendrá que ver con el reconocimiento de los territorios invadidos y anexados, con Ucrania yéndose de Kursk, con, bueno, obviamente la salida de Zelensky como presidente de Ucrania, garantizando también la neutralidad de la propia Ucrania respecto a su incorporación a organizaciones como la OTAN o la propia Unión Europea, y con una injerencia muy fuerte por parte de Moscú respecto de la política futura de Ucrania, en lo que se refiere, por ejemplo, a la cuestión idiomática, a las leyes de memoria, etcétera. De modo que, de darse ese escenario, Putin saldría fortalecido y podríamos decir que de alguna manera cumplió con sus objetivos iniciales, porque no hay que olvidar que el móvil de esta invasión rusa de Ucrania tiene que ver con un objetivo que podríamos considerar imperialista. Y en ese sentido, tanto Trump como Putin comparten una visión del mundo de áreas de influencia en donde Moscú y Washington tendrían por derecho propio a tener una suerte de control
de esa zona de influencia en donde no tendrían que intervenir otros países. Ya. Doctor, y hablando de este escenario que nos cuenta, pues a Zelensky no le quedaría muchas opciones o podría tener algunas cartas abajo de la mesa que podrían ser parte de estas negociaciones. Tengo entendido que evidentemente también en Estados Unidos le dijo a Putin de que tendría que hacer algunas concesiones si es que quieren que se avance en estas conversaciones y en estos diálogos para lograr una paz y frenar el conflicto. Claro, el problema con esa situación es que Putin no tiene problemas en seguir extendiendo la guerra, está demostrado. El conflicto lleva 3 años y eventualmente Moscú está preparado para poder sostenerlo durante mucho más tiempo. Trump no creo que esté muy preocupado por el futuro de Zelensky, más bien está preocupado por el final de este conflicto, con lo cual estaría dispuesto a ceder eventualmente a las demandas de Putin, entre las cuales, como decíamos, está incluida el corrimiento de Zelensky del poder ucraniano. Habría que ver ahí qué peso efectivo tiene Europa, el cual no parece ser muy fuerte en este momento, pero qué peso efectivo puede llegar a tener Europa para poder torcer ahí una posición que incorpore o que deje a Zelensky mejor parado. De todos modos, en esta situación o en este escenario no parecería tener mucho futuro ese posicionamiento de Zelensky, incluso su propia posición de poder que se vino desgastando también, es verdad, con estos 3 años de conflicto. Bueno, vamos a ver qué tanto vale ese peso que pueda tener mañana Europa en esta reunión de emergencia. Gracias, doctor. Era Martín Baña, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires.